Atenas engendró la primera de las democracias. Aunque esta democracia tenía grandes diferencias con las actuales. Solo el 16% de la población tenía derechos políticos y el 56% de la población era esclava. El resto eran comerciantes, extranjeros, no propietarios que no podían votar y mujeres. La participación activa de sus ciudadanos profundizó uno de los rasgos culturales más característicos de la Grecia clásica: la oralidad. La polis era un lugar permanente de discusión y creación artística. Arquitectos, científicos, escultores, filósofos y literatos encuentran el mejor de los medios para desarrollarse y poner los cimientos de lo que hoy llamamos cultura occidental. Atenas es un gran foro, donde la palabra reina en los tribunales y asambleas, en el ágora y en el teatro. La palabra pasó entonces a ser el medio a través del cual los atenienses protagonizaron una de las etapas más creativas y cuestionadoras de la historia de la humanidad. En la Grecia antigua, las manifestaciones culturales estuvieron ligadas a la celebración de grandes encuentros festivos. La tragedia, y con ella el teatro, surgieron en el marco de las fiestas cívico-religiosas que se celebraban en Atenas en honor al dios de la fertilidad y la naturaleza, Dionisio. En el transcurso de las fiestas dionisias, que duraban 5 días y se realizaban en cada invierno y cada primavera, tuvieron lugar los concursos dramáticos que darían origen al arte escénico. En el siglo V a.C., con el objeto de aglutinar las voluntades de los atenienses, se fomentaron estas fiestas cívicas, en especial los concursos dramáticos. Las composiciones poéticas al dios Dionisio llegó a ser el concurso más exitoso. Estos poemas eran recitados por un coro formado por hombres, disfrazados de demonios de la vegetación, con cuernos de cabra que danzaban acompañando su canto, llamados sátiros. Poco a poco se fueron incorporando a estos cantos temas relacionados con los mitos fundacionales helenos, para lograr aún más ese sentido de origen y pertenencia. Esta forma primitiva de dramatización daría lugar posteriormente a la tragedia clásica. En el año 534 a.C., en uno de estos concursos, un poeta llamado Tespis hizo recitar por primera vez a un actor en diálogo con el coro, unos versos haciendo alusión a temas míticos. De esta manera, Tespis hizo que el actor se enfrentara al coro con preguntas como ¿por qué no ha llovido lo suficiente? ¿Por qué es que renace el dios Dionisio? Generando así un diálogo en escena y logrando identificar al público con estas ideas. El público, al ver aquellas características máscaras, comienza a llamarlos tragos, que en griego significa cuernos de cabra, y odas, que en griego significa himno o poemas cantados, dándole origen a la palabra tragedia. Estas obras se basaban siempre en temas ya conocidos, como mitos y leyendas en las que se contaba un nuevo punto de vista. De esta forma, el poder dominante usaba la tragedia como un medio de transmisión de ideas políticas. Con el correr del tiempo, pese a sus orígenes religiosos y sus fines políticos, los autores de las tragedias griegas desarrollaron temas mucho más cercanos a la condición humana, como el amor y la pérdida. Las tragedias eran protagonizadas por un héroe trágico y buena persona que cometía errores tontos, generalmente como resultado de su arrogancia. Para los griegos las tragedias eran como una catarsis, porque temporalmente les permitía a los miembros de las audiencias olvidarse de sus propios problemas al identificarse con el dolor de la ficción. Los 3 escritores de tragedia más populares fueron Sófocles, Esquilo y Eurípides. Muchas de sus obras han sobrevivido hasta nuestros días, incluyendo Edipo Rey, La Oresta y Las Bacanales. La estructura teatral de la tragedia comenzaba con un prólogo que era generalmente en forma de monólogo, donde se anticipaba la historia que se iba a representar y se ponía en contexto y en tiempo en el cual ésta sucedía. Le seguía el párados, que era el momento de la entrada y el canto inicial del coro. Lleva ese nombre porque así se llamaba la escalinata por el cual el coro subía a posicionarse. A continuación, comenzarían los episodios o actos que se separaban unos de otros por cantos del coro llamados estásimos. Por último, el éxodo sería el final de los episodios, y consistía en la salida del coro tras su última intervención. Una sátira era una obra de comedia corta, representada entre los actos de una tragedia.
posiblemente sea el menos conocido de los tipos de teatro griego. En la mitología griega, un sátiro era una figura mitad hombre, mitad cabra con un falo muy largo. Los actores de la sátira llevaban falos de mentira largos como efecto cómico. Les hacían burla a los actores de la tragedia y se burlaban de sus trágicas situaciones. De esta manera, las obras satíricas servían como un respiro para la audiencia. En el drama satírico, el coro está formado por sátiros y posee numerosas notas humorísticas. No por esto se trata de una comedia ni mucho menos. Los sabuesos de Sófocles o el Cíclope de Eurípides tratan temas mitológicos que poco tienen que ver con la comedia de la época. El término comedia proviene del griego komos, que no es ni más ni menos que aquellas injurias y dichos que el pueblo griego lanzaría en las fiestas dionisíacas como elemento burlesco y humorístico. La comedia es posterior a la tragedia, pero también nace en Atenas a partir del coro y sus cantos. Estas se centraban en una persona común y se tocaban temas sobre las inquietudes y las preocupaciones de la gente corriente en el mundo griego. Los autores realizaban parodias de los mitos, recreaban mundos fantásticos y personajes ridículos, valiéndose de recursos humorísticos, obscenos y burlescos. De esta forma llevaban a cabo duras críticas y sus obras traían a la luz las debilidades y los escándalos de los ricos y poderosos. En la tragedia, el espectador sabía qué es lo que iba a ver, conocía el tema. Sin embargo, en la comedia, el argumento se ignoraba totalmente. Se encuentra el espectador ante una trama desconocida y unos personajes también desconocidos. Todo es materia para la temática de la comedia, pero sobre todo, temas cotidianos, de la misma calle y del mismo tiempo en que los espectadores vivían. Aristófanes, uno de los autores de comedia más reconocidos de la época, llevará a escena duras críticas a la política de la época, la filosofía, y usaría personajes reconocidos de la época para alegrar sus obras. Para Aristófanes, la comedia es un desahogo de alegría y la risa es el fin, así que todo tenía validez en su teatro. Todos los habitantes de Atenas tenían acceso libre al teatro, incluidas las mujeres que estaban excluidas de otras actividades públicas de la ciudad, aunque en el teatro todos los actores eran hombres o niños. Usaban pelucas y máscaras que les cubrían el rostro y que también les ayudaban a amplificar sus voces. Los personajes tristes usaban túnicas negras. Los colores vivos eran para personajes importantes y los colores corrientes para los personajes del pueblo. En las tragedias los actores calzaban unos zapatos muy altos para exagerar su figura y simbolizar la superioridad de personajes, como los héroes y dioses. También la música tenía un papel importante en la tragedia. El coro recitaba, cantaba y danzaban al son de los instrumentos musicales de una pequeña orquesta. El teatro, llamado Odeón, estaba emplazado al aire libre en la ladera de una colina, en la cual ubicaban un semicírculo de gradas para los espectadores. En el centro del mismo se ubicaba la orquesta y el coro, y más atrás sobre ellos se ubicaba el proscenio, que era la plataforma para los actores donde también estaban la escenografía y la decoración para la obra. Todos los gastos estaban a cargo de los ciudadanos acomodados y el Estado creaba un fondo común con el cual se pagaba la entrada a los más desfavorecidos. El público seguía absorto el espectáculo y era provocado con sensaciones de horror y desesperación por el trágico destino de las historias, logrando luego el alivio propio de ser uno mismo y sentirse ateniense. Los espectáculos teatrales se prolongaban a lo largo de todo el día, en el que se representaban las 3 tragedias y el drama satírico que cada autor llevaba a concurso. Al finalizar las celebraciones, un jurado elegido por el público premiaba al ganador. Se cerraba la larga representación con una comedia.